Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Albújar Escuredo. Soy lector en la Universidad de Kansas y mi presentación virtual se titula Erlebnis y Erfahrung, experiencias vivenciales en Voces en la Ribera del Mundo, de Diana Morales. Vamos a empezar con la presentación. Déjenme que comparta los materiales con ustedes y podemos empezar. Muy bien. El concepto de experiencia, tal como se entiende en lengua alemana, alcanza diferentes expresiones que conllevan un vasto juego de asociaciones connotativas. Walter Benjamin, en sus teorías críticas, hizo uso de dos conceptos aparentemente sinonímicos, pero que sin embargo hacían referencia a contextualizaciones distintas: Erlebnis y Erfahrung. Benjamin consideró Erlebnis como aquella experiencia repetitiva y disociada, sin estructura temporal alguna, más parecida a la máquina que a la vida humana, y que supo detectar expresada de formas distintas tanto en Kafka como en Baudelaire, mientras que Erfahrung, para Benjamin, era una experiencia espiritual y artística de naturaleza distinta a la moderna Erlebnis y de sentido completo. Este trabajo pretende rastrear la representación de ambas experiencias que se dan en la novela Voces en la Ribera del Mundo, de Diana Morales, y demostrar cómo la narración, enfrentándolas, busca reconciliar el trauma moderno de un mundo en permanente crisis antropocéntrica. A su vez, la novela de ciencia ficción abogaría por la esperanza de conseguir, en un futuro próximo, a través de una experiencia que tiene más que ver con el concepto de Erfahrung que con el de Erlebnis, una utopía poshumana, abierta esta a sus múltiples interpretaciones crítico-filosóficas. Continuamos. Voces en la Ribera del Mundo, publicada en 2019, es una novela de ciencia ficción escrita por Diana Morales, blogger de literatura creativa, directora del portal del escritor, autora también de la novela Zaibatsu, reeditada en 2015, y de relatos, poesía y guión cinematográfico. Es asimismo organizadora, junto a la editorial Triskel, del Premio Ripley de Ciencia Ficción y Terror para escritoras. Con Voces en la Ribera del Mundo, recientemente ganó el Premio Guillermo de Baskerville 2019 y el Premio Ignotus 2020 que otorga la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Esta novela se configura a partir de 14 narraciones autoconclusivas, en las que los personajes de la mayoría de historias reaparecen en otras, permutando sus roles en la narración, a la manera de actantes intercambiables. Es a partir de las revelaciones parciales que vertebran cada uno de los 14 relatos fragmentarios cómo se les revela al lector la situación apocalíptica e incorregible que enfrenta a la humanidad de un futuro cercano. Sin embargo, la crítica especializada ha tildado la novela de profundamente optimista. No es un libro desesperanzador, porque, si bien es cierto que muestra cómo la humanidad es artífice de su propia destrucción paso a paso, también nos enseña la parte que muchas veces olvidamos, que somos capaces, asimismo, de idear soluciones y de buscar alternativas, escribe Mariat. Otro de los elementos que la crítica especializada ha sabido destacar de la novela es, pese a su optimismo vertebrador enfocado en las capacidades del individuo, es la acusada severidad del retrato que se hace de la sociedad actual, o lo suficientemente cercana en el tiempo a nosotros como para eludir al presente. Tomada como un todo, la humanidad deja bastante que desear y necesita muy poco para canibalizarse, pero si nos acercamos a los individuos, vemos que pueden ser buenos. Escribe otro de los, otra de las críticas de género de ciencia ficción. Finalmente, la novela demuestra una preocupación, habitual sin duda en esta clase de novelas apocalípticas, por la preservación de fauna y flora y el proselitismo de una suerte de universalismo humano. Fenómenos ambos que se ven relegados al olvido en este infierno extremadamente violento y competitivo que es el planeta Tierra descrito en la novela de Diana Morales. Así lo indicaba la reseñadora Consuelo Avellán al hablar de Voces en la Ribera del Mundo. Hay diversidad en todos los sentidos de la palabra. Diversidad sexual, funcional, étnica, lingüística. Enfatiza de alguna forma el mensaje que transmite la autora con su novela. El planeta Tierra es nuestro hogar, de toda la humanidad. Su conservación es, por lo tanto, un problema que nos concierne a todos, por igual, sin distinción de sexo, raza o edad. La hipótesis de esta presentación
Propone entender los hechos narrados de la novela como un esfuerzo ficcional e involuntario que posteriormente se explicará para incorporar una dialéctica sobre el entendimiento de hechos ya vividos a partir de las formas alemanas Erfahrung, que podríamos traducir como experiencia, y Erlebnis, que podríamos traducir como vivencia, debido a estas aposiciones benjaminianas. Para ello es necesario hacer un brevísimo inciso sobre lo que Walter Benjamin entendía por ambos conceptos. Las ideas de Benjamin corresponden al esfuerzo del autor por llevar a cabo una teoría materialista del arte y la historia. Para entender el concepto de Erfahrung, es necesario remontarse a un ensayo temprano del mismo título escrito entre los años 1913 y 1914, en el que el autor venía a intentar explicar el concepto de Erfahrung como una suerte de experiencia estética de valor espiritual superior, frente a la experiencia de lo cotidiano y lo vulgar, aquello sin espíritu que le dé vida. En su traducción al inglés tenemos aquí la cita, que voy a leer en estos momentos. Why is life without meaning or solace for the Philistine? Because he knows experience and nothing else. Because he himself is desolate and without spirit. And because he has no inner relationship to anything other than the commonplace, established routine. Benjamin, en este escrito temprano, influenciado por Nietzsche, el romanticismo alemán y las ideas del movimiento de la juventud alemana, Jugendbewegung, se afana en describir la sensación metafísica de experimentar una verdad última, ajena al entendimiento de experiencia por acumulación de hechos personales. Hay algo de cualitativo que se enfrenta a la experiencia vacía de contenido espiritual, la cual solo podría satisfacer al individuo falto de ingenio, falto de Geistlose. Es esta Erfahrung, experiencia de resonancia espiritual, la que la mayoría de los personajes principales de Voces en la Ribera del Mundo se afanan por alcanzar. Ofreceré solamente un par de ejemplos, ya que la novela está compuesta de 14 narraciones independientes. Por ejemplo, la narración titulada Qualia y la canción irrepetible está protagonizada por una inteligencia artificial colectiva que narra los hechos desde la configuración de un coro de computadoras. Durante el diálogo narrativo, uno de estos sujetos de ontología ambigua experimenta el Erfahrung benjaminiano que describe así. Qualia número 5 está hablando. ¡Ah, qué belleza! El esplendor de la estrella, de luz anaranjada, con su hidrógeno en continua fusión, una de las maravillas del universo. Que un trozo de roca surgido del enfriamiento de una explosión estelar pueda crear vida e inteligencia. Debe ser eso que los seres humanos denominan un milagro. El término de milagro, fin de la cita, perdón. El término de milagro que la inteligencia artificial aventura a describir en la novela cubre a su vez la idea que Benjamin venía a describir con la Erfahrung. Esta en realidad se afianza en la novela a medida que el lector avanza en la historia fragmentada, alcanzando la categoría de leitmotiv, ya que son numerosos los personajes que o bien quieren experimentar o bien van en su busca. Precisamente en otra de las narraciones, titulada Fábula del muchacho que huía todo el tiempo, el protagonista, Vikram, un científico que viaja al pasado remoto de la Tierra, se pregunta si la belleza de la naturaleza virgen, sin explotar por el ser humano, no es señal de locura. Pues es nuevo para él la experimentación del vivir, la Erfahrung propia de una época mítica, la cual contrasta con el apocalipsis inminente de la época contemporánea de la que Vikram procede. Voy a proceder a leer una cita de este fragmento de la novela. Su mente se nubla alternativamente con la posibilidad del éxito, y la que menos afortunada opción de que todo lo que está viviendo sea producto de su mente. Quizá ahora me encuentro, en realidad, maniatado en una institución, o en coma. El muchacho, dice el muchacho, cuya inteligencia a veces le ha jugado malas pasadas, despistes cercanos a la catástrofe. Sigue su camino sumido en sus pensamientos, pese al desasosiego. Fin de la cita. El intento de comprensión de la vida moderna justamente es lo que empuja a Benjamin a comprender la cesura entre el mundo moderno y la época prehistórica como una tragedia. Y para comprender la vida moderna, lleva a cabo una investigación del materialismo que la vertebra, lo que da lugar a la imposición de la Leibniz sobre la Erfahrung. En Das Passagenwerk, Benjamin se ocupa de estudiar el capitalismo urbano con la excusa de investigar el París del siglo XIX, tal como se ve representado en la obra de Baudelaire.
En contra de la experiencia espiritual de la época mítica, el mundo moderno favorece la aparición de una crisis experiencial en la que ninguna forma de erfahrung es posible, pues eso es una sociedad que tiene más de máquina que de humana y que ha sido tomada por el nihilismo de la novela constante. Sin embargo, Benjamin ve una salida, precisamente en la máquina, en la tecnología, una vez se entienda que la función de la tecnología no es dominar la naturaleza, sino interactuar con ella. Benjamin ve que Baudelaire consigue transmitir el sentido de vivir en la época moderna mediante la representación de una clase de experiencia distinta, la Erlebnis, fragmentaria y alienadora de la fábrica, la vivencia de la cohabitación con la máquina, la vivencia del habitante de la gran ciudad capitalista. Voy a leer esta cita cogida de Selected Writings de su traducción al inglés. A single repetitive and dissociated formal temporal structure is detected beneath the rich array of phenomenological forms presented in Baudelaire's poetry, the price for which the sensation of the modern could be had, the disintegration of the aura in shock experience. El aura que acompaña la Erfahrung una aquello que permita experimentar lo espiritual. Desaparece en lo moderno en favor de una experiencia fragmentada e ininterrumpida que normaliza una vivencia distinta, que él denomina Shock-Erlebnis, experiencia-vivencia del shock. Pero al ser esta especie de Erlebnis la característica indistinta del capitalismo moderno, también da lugar, mediante la cooperación entre técnica y naturaleza, a la posibilidad de la superación de un presente nihilista que permita la consecución de la felicidad. Justamente este es el proceso que se describe en la novela. Las 14 narraciones son fragmentos que, montados uno tras otro, a la manera de una película coral, narran en tiempos alternos los diferentes episodios que conducen a la supervivencia de la humanidad. Se muestra una superación de esa primera tecnología de la que habla Benjamin, culpable y producto de un mundo inhumano, pues transforma al hombre en una suerte de máquina, para finalmente consagrarse una segunda tecnología que no es percibida como rival de la naturaleza, sino como aparatus complementario a ella, que permite la consecución de la felicidad humana. Vamos a la siguiente diapositiva. Así, en Voces de la Ribera del Mundo, la tecnología hace posibles las cúpulas Kolokvi, construidas para resistir la destrucción del impacto del asteroide Prim 34, y que mantendrán estas cúpulas con vida a los pocos supervivientes que quedarán después de una pandemia, una guerra nuclear y el cambio climático que le sigue. Pero esa tecnología de supervivientes todavía reproduce las conductas que llevarán a la casi aniquilación y decadencia de la especie humana. Uno de los personajes que vive en una de las cúpulas lo pone de relieve así. Voy a ponerme a leer la siguiente cita. Por cierto, me muero de ganas por contarte que anteayer, en cuanto os fuisteis todos, entré en las oficinas vacías de Rivisi y la cúpula militar, donde nunca tuvimos acceso. Abrí todos los cajones y encendí los ordenadores. No te puedes imaginar cuánta información guardaban. Cuando me senté en el de Rivisi, su silla me quedaba grandísima. Se abrieron hasta 234 carpetas. 234 carpetas con información clasificada. ¿Sabes cómo se llama una de ellas? Supervivientes. Te juro que di un puñetazo en la mesa. Siempre negaron que tuvieran información de quién había sobrevivido a las explosiones nucleares. Sin embargo, los esfuerzos de los personajes de la novela acaban por conducir a una superación de la mentalidad anterior. La posibilidad de colonizar otros planetas y de viajar al pasado de la Tierra para refundar la raza humana bajo una moral perfeccionada se hace, de la misma forma, gracias al aparatus tecnológico, que alcanza así ese segundo estadio al que Benjamin hacía referencia. De esa forma, la humanidad que había sido condenada por su uso de la tecnología es asimismo salvada en última instancia por esta. El cambio se produce porque hay una variación paradigmática en la forma de comprender la relación entre naturaleza y tecnología. La Erlebnis moderna queda superada en favor de una recuperación de la Erfahrung, mítica espiritual. Es tan obvia esta circunstancia que incluso se produce en la novela, literalmente, un viaje más al pasado, a una época cuasi mítica, lo que supone un momento de refundación de la raza humana, que está fuera del tiempo lineal, pues se ha roto este con la posibilidad de usar la máquina del tiempo. Pero también se rompe el concepto moderno de experiencia con el inicio de la colonización a mundos nuevos por parte del resto de supervivientes humanos. Una colonización, esta, que obviamente requerirá de una reorganización del concepto de tiempo, una vez ya los humanos no están ligados a la rutina del planeta Tierra en pos de la consecución de la felicidad. Finalmente,
Que el personaje de Martín Fernández, uno de los numerosos viajeros al pasado, decida contaminar su nuevo mundo con una bacteria que destruye los metales para así evitar una hipotética carrera armamentística, es una metáfora de ese cambio de paradigma en la moral de la raza humana. Voy a leer esta cita que tenemos aquí. Sí, no tendremos metales en poco tiempo, y la bacteria se extenderá por todo el planeta. Ya hemos visto lo rápido que se reproduce en un entorno con atmósfera, pero nuestra civilización no se basa solo en el metal. Me puse en pie con cautela, mirando de reojo a los soldados que me flanqueaban. Nuestra civilización sigue teniendo las ideas y la ciencia, la arquitectura, la química, la medicina, el arte. Saldremos adelante. Estoy convencido de que no tenemos que volver a la edad de las cavernas. Con nuestros conocimientos y otros materiales, como cerámicas o roca, podremos... La cita continúa. Por último, me gustaría puntualizar que si bien es poco probable que haya una influencia directa de las teorías estético-históricas de Benjamin en la novela de Diana Morales, creo que éstas vertebran la trama de la narración a través de la influencia del poshumanismo. Perdón, voy a beber un poco de agua. Mucho mejor. Este poshumanismo sí es fundamental, no solo en Voces de la Ribera del Mundo, sino en buena parte del género de ciencia ficción actual. El poshumanismo se define como una ideología compleja y diversa, pero que toda ella rechaza el antropocentrismo de la modernidad capitalista, a la que acusa de abismar el planeta Tierra, con toda la raza humana en él, al trauma de la extinción segura si no se ataja el cambio climático, las extinciones masivas de fauna y flora y la desigualdad económica de la globalización. Voy a leer esta breve citación donde se define el movimiento del poshumanismo. A the century movement that rejects any anthropocenic ideology and the Anthropocene, or new present marked by global warming, mass extinctions, and global inequality. De Benjamin al poshumanismo ha pasado cerca de un siglo, pero las preocupaciones son las mismas, tal vez en una escala mucho mayor en el siglo XXI. Es curioso como, por ejemplo, las sociedades supervivientes de Voces en la Ribera del Mundo, tanto las que viajan a un pasado en la que la Tierra apenas está poblada por seres humanos, como las que se embarcan en la colonización de nuevos mundos, son descritas con una gran similitud a los falansterios, esas comunidades de producción, consumo y residencia ideadas a principios del siglo XIX por el socialista utópico francés Charles Fourier, para la consecución de un sistema social igualitarista. Este sistema social, precisamente, es por el que se aboga en la novela de nuestra autora. Y con esto, y haciendo una breve referencia a la bibliografía utilizada que pueden ver ustedes aquí, voy a poner fin a mi presentación virtual Erlebnis y Erfahrung, experiencias vivenciales en Voces en la Ribera del Mundo, de Diana Morales. Muchas gracias y espero que les haya sido de alguna utilidad esta presentación. Adiós.